Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el objetivo de este video es la sustentación de la actividad correspondiente a la práctica número 3 para la materia de instrumentación. Los integrantes del grupo son Mauricio Cárdenas, Anderson Uribe y Carlos Humberto Medina. Bien, el objetivo de la práctica es el de familiarizarse con la implementación de circuitos eléctricos en equilibrio, la adecuación de señales, el uso de sensores y la correcta visualización en la implementación de las simulaciones. La práctica nos pide lo siguiente: implementar un sistema de medición de temperatura con un sensor LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 y garantizar un voltaje de 5 voltios a 24 grados centígrados. Como sabemos, la relación de voltaje del sensor LM35 es de 10 milivoltios por cada grado centígrado y necesitamos garantizar a la salida 24 grados centígrados como máximo. Al hacer la operación nos daría un voltaje de entrada a la etapa de amplificación de 0.24 voltios. Con ese dato calculamos la ganancia, que sería el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, el voltaje de salida máximo, que es de 5 voltios, sobre el voltaje de entrada calculado, que es de 0.24 voltios. Eso nos daría una ganancia de 20.8. Con la ganancia calculamos nuestra RG para la etapa de amplificación. Ese cálculo de la resistencia nos daría 2.5 kiloohmios. Luego nos pide implementar una etapa de conversión análoga a digital ADC de 8 bits usando un integrado ADC 0804 y su visualización con diodos LED. Como la salida va a ser de 8 bits, significa que en decimal tenemos una respuesta de 256. Con esos cálculos vamos a llenar la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la temperatura mínima va a ser de 5 grados centígrados y la temperatura máxima va a ser de 24 grados centígrados. Para la temperatura mínimo, el voltaje de salida va a ser de 1.06 voltios y para el voltaje máximo de 5 voltios. Usando una regla de 3, que en este caso sería X igual a el voltaje mínimo de salida, que sería 1.6, la respuesta en decimal, que es 256, sobre el voltaje máximo. Eso nos daría una respuesta en binario de 54 en decimal. Y así para cada uno de los voltajes hasta llegar al voltaje máximo, que sería 5, eso nos daría el total de la respuesta en decimal, que es 256. De esa manera pues se llena la siguiente tabla. Luego se nos pide implementar un sistema de visualización mediante LEDs para el sistema de medición de temperatura del punto 1 usando el integrado LM3914. Para ello necesitamos calcular nuestras resistencias R1 y R2. Vamos a utilizar la fórmula dada por el fabricante, que sería voltaje de referencia igual a 1.25 por 1 más R2 sobre R1. Asumiremos para el ejercicio el valor de R1 en 100 ohmios y calculamos nuestra R2, que en este caso sería de 300 ohmios. Luego de montado el circuito, vamos a calcular la relación de voltaje, que sería el voltaje total de 5 voltios sobre los 10 LED que tenemos. Eso nos daría una relación de voltaje de 0.5 voltios. Significa que cada uno de los LED se va a encender cada 0.5 voltios, es decir, LED 1 0.5, LED 2 a 1 voltio, LED 3 a 1.5 voltios y así hasta llegar al LED 10, que se encendería a los 5 voltios. Bien, una vez realizados los cálculos procedemos al montaje en el software Proteus. Acá tenemos ya el diseño del circuito, tenemos entonces el sensor LM35, tenemos el amplificador AD620, nuestra RG calculada, que es de 2.5 kiloohmios, tenemos el integrado ADC0804, los 10 LEDs dispuestos para realizar la simulación y tenemos también el integrado LM3914 con los 10 LEDs en regleta para realizar la simulación. Bien, si corremos la simulación, entonces acá nos vamos a dar cuenta que al cambiar la temperatura a la entrada vamos a tener una respuesta en binario a la salida. Esa respuesta en binario la podemos convertir a decimal, como ya lo hicimos en la siguiente tabla realizando los cálculos con regla de 3. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos 20 grados a la entrada del sensor, significa que a la salida tenemos una respuesta de 213 en decimal y esta respuesta en binario, que es exactamente la que tenemos acá. Si seguimos variando el voltaje, pues vemos que va cambiando la respuesta en binario hasta llegar al voltaje máximo, que sería 24 grados centígrados, en donde se encenderían todos los LEDs. En el caso del sensor
LM3914. De la misma manera, si variamos el voltaje a la entrada, vamos a ir encendiendo cada uno de los LED de la regleta. Entonces, como nos damos cuenta, acá tenemos un voltaje de entrada a 24 grados centígrados, por lo tanto están todos los LEDs encendidos. Si empezamos a disminuir el voltaje, se irán apagando cada uno de los LEDs hasta llegar al voltaje mínimo. Entonces, bien, de esta manera damos correcta implementación al trabajo correspondiente a la práctica número 3. Les agradezco mucho por su atención y muy buena tarde.